Bueno, nos quedan 6 minutos para llegar a las 4 de la tarde y esto es lo que pasa cuando tenemos muchas cosas que andamos a las corridas. Pero bueno, ya estamos aquí con Silvina Romano, que nos ha venido a visitar. Hoy jueves, día extraordinario. Para cambiar un poquito. Sí, tal cual. ¿Cómo estamos, Sil? ¿Qué tal? Buenas bien? tardes. Todo bien, por suerte. Bueno. Teníamos dos temas. O sea, teníamos uno medio pendiente que era un poco la diferencia entre... o sea, más bien explicar un poco qué son las letras. Que eso venía pendiente de una charla que habíamos tenido en su momento con el ministro de Economía de la provincia, las autorizaciones de las letras, para qué sirve una letra, qué es una letra. Y hay algunas novedades respecto del tema impuesto país, ¿no? Así que vamos con letras usted ordene. Y todo tiene que ver con todo en bueno, economía. Así dale. que un poco, y a raíz de algunas preguntas, ¿qué son las letras? El Estado puede emitir para hacer política monetaria o política fiscal, y ahora vamos a explicar la diferencia, en distintas formas de emitir deudas, por decirlo de una manera. Las letras son una de las formas, no es la única, quizás es la más famosa o la que aparecen en las convocatorias y demás. O la que más tomó esta provincia. Sí, ahí va. Las letras puede emitir el Estado nacional, provincial o municipal, ¿no? Y tiene cierta reglamentación y demás. Mira. ¿Qué diferencia hay entre otros instrumentos de deuda del Estado? Es que las letras del Tesoro o las letras son de corto plazo, es decir, que es menos de un año. Entonces ahí hay una primera diferencia entre letras, bonos y obligaciones del Estado. Claro. Entre los tres la diferencia es el plazo. Las letras es menos de un año, los bonos es entre 2 y 5 años y las obligaciones son de largo plazo, 10, 20, 30, 50, dependiendo del objetivo con el que el Estado se quiere financiar. Ok. Básicamente estamos hablando de un papel que dice que tiene un valor, que yo lo compro y que esperas una rentabilidad. Claro, y que el Estado me va a pagar. Me va a pagar. Y en el caso de las letras, igual que los bonos y las obligaciones, el Estado se compromete a un determinado porcentaje de... Ahí va. Okay. Las letras pueden ser en pesos y dólares. Bien, mirá. Dependiendo el objetivo de la emisión de las letras. Y tiene una rentabilidad fija o una rentabilidad preestablecida. Entonces te dice, bueno, la tasa va a ser del 3%, en dólares que suele ser baja, en pesos distintas cuestiones. En el momento de mayor inestabilidad con la inflación, podía ser ajustable por ser, ajustable por un índice de plazo fijo mayorista, pero a priori vos conocés o sabés o imaginás cuál va a ser la rentabilidad. Claro. Y hacer de corto plazo, menos de un año, tenés más probabilidad, se dice que tiene menos riesgo porque vos vas monitoreando o vas conociendo el mercado en el corto plazo. Y una cosa adicional a las letras, y que también fue parte de la política económica monetaria de este gobierno, anuncios entre junio y julio, es el cambio dijeron, viste que en un momento no se anunció, va a haber un cambio de letras del Banco Central por letras del Ministerio de Economía. Sí. No me acuerdo. ¿Qué significa eso? Y como venimos hablando de la política monetaria, la emisión de letras del Banco Central es emisión de pesos. Toma deuda y yo te dice, te vendo estos bonos y en ese intercambio se emiten pesos. ¿Sí? El interés y demás, lo que haces es ampliar la política, la oferta monetaria, el circulante que hay en la calle. Okay. Que era una discusión del gobierno en general, si va a haber emisión cero, cómo se hace la emisión y demás. De las herramientas que tiene el Banco Central para emitir dinero, una son las letras. Lo que está viendo es un cambio de letras del Banco Central por letras del Ministerio de Economía o de Hacienda. Que la diferencia es que deja de ser un instrumento monetario para ser un instrumento fiscal. Vos te endeudás como ministerio y lo que vas a hacer es un cambio en la presión fiscal. O necesitas recaudar más o necesitas que se caiga el gasto. Claro. Entonces la diferencia que impacta uno a otro, que una es política monetaria y una es política fiscal, pero deuda es deuda. Claro, porque la emisión que hacía el Banco Central era en realidad para manejar las cuestiones de peso, dólar, la cantidad de peso que hay en la economía, etcétera, ¿no? Ese tipo Cuando de a los bancos no tienen dónde hacer la inversión, eso era una letra rentable de corto plazo que jugaba con la política monetaria, pero la manejaba el Banco Central. El cambio pasa a ser fiscal. Claro. Sigue siendo deuda. Sí. O sea, lo vendieron así, vamos a sanear el Banco Central, vamos a pasar esto... Pero estás metiendo una presión fiscal. Claro. Y eso es importante. Vamos a pasar esto a economía, y entonces ahora Caputo tiene el desafío o de incrementar las ganancias, los ingresos... o reducir el gasto. O reducir el gasto. Y en un trasladarnos...
Claro, en un momento donde venimos diciendo, ojo, porque la reducción del gasto o el déficit cero implica un freno en la economía, una presión sobre los contribuyentes y demás cuestiones. Bueno, O sea, hoy está pasando, Silvina, o sea, lo hablamos todo el tiempo así como, así desde contribuyentes que somos, AFIP está ajustando y es lo mínimo. Después de ahí hay un montón de impuestos. Por eso. Pero bueno, tener atención que cuando vos decís voy a recortar acá, estás incrementando de este lado, pero sí esto de que son... Y después están las letras del Estado Nacional, las letras provincial y municipal. En todos los casos es endeudamiento y en todos los casos necesitas capacidad de repago o capacidad de recuperar y demás. Nunca es gratuito. Bien, tengo un comentario y a partir de ese comentario una consulta. El comentario es, si bien es cierto, cuando estuvo aquí el ministro De Vita, que dijo que más allá de la autorización del Banco Central para poder emitir letras, 12.000 millones creo que era, ahora ya me perdí cuál era el monto, dijo que él estaba casi seguro que no los iba a necesitar, no es menos cierto que viene del año pasado ya una emisión de letras bastante importante, no manejo el monto, pero sé que son unos cuantos miles de millones, que la legislatura le autorizó al gobierno a pasarlo para este año, con lo cual... Si supera los 12 meses... necesita autorización de la legislatura, con lo cual, si bien es cierto que la letra es de corto plazo, ahí hay una pequeña letra chica que es si la legislatura te lo aprueba, lo podés pasar, con lo cual este año el gobierno de la provincia tiene vencimiento en letras importante en cuanto a su cantidad, porque insisto, no tengo el número ahora, ese es el problema, pero son unos miles de millones de pesos que los va a tener que cancelar, excepto que otra vez lo roleen. Sí. Bueno, esos son los juegos que empieza a ver y cambia a corto y mediano plazo. Si ya estás llevándolo a 2-3 años, sería no una letra. Y si yo soy tenedor de esa letra, ¿puedo...? ¿Aceptás o no ese roleo? Ese rol? Obviamente que va a depender con quién tenés la deuda, quién es el porcentaje mayor. Claro. Y podemos hablar de números. Nuestra deuda nacional o a nivel nacional está con organismos internacionales, con empresas de afuera, con distintas cuestiones. Y un dato que también, ya que estamos hablando de deuda, para contarle a la audiencia, para traer los números, estamos teniendo aproximadamente un 89%, perdón, de PBI. La deuda argentina equivale al 89% de PBI. Es un número que hemos tenido mucho más alto. Llegamos a tener 118, 120%. Cuando dijeron se robaron un PBI, ¿cuánto teníamos? Y más o menos eso estaríamos en un 90%. Pero bueno, tenemos momentos. Hemos tenido 2002, 2004, mucho más, 118, 120. Bajó, con Néstor había bajado muchísimo más y hoy estamos en un 89, 90%. Hay que esperar los datos actualizados. Claro, es un montón. ¿Asusta o no asusta? Obviamente que va a depender de la estructuración financiera que tengas, de la capacidad de repago, de tu riesgo país, un montón de cuestiones, ¿no? El número, como siempre decimos, el número solo no te dice nada, tiene que ver un montón de cuestiones. Pero si miramos el gráfico a lo largo de la historia, tiene fluctuaciones que tienen que ver con las decisiones de política económica financiera. Claro. Hablando de la necesidad de recaudar, ya que ahora van a emitir letras desde el Tesoro, una de las cuestiones con las que más recauda el gobierno es el impuesto país. Bien. Es el impuesto, son esos impuestos que venían por 6 meses y se terminaron quedando. Viste que la Argentina tiene eso, como el impuesto al cheque, que también era temporal y ya tiene como 30 años. Pero ahora hay un anuncio como de reducción, ¿no? Ahí te digo, en economía, en finanzas públicas y demás, lo primero que te dicen es, si querés hacer un anuncio de aumento impositivo, siempre decís que es transitorio. Nunca es transitorio, pero hay que decir que es transitorio por un efecto de consumo y demás. Está contando el truco. Es el truco. No, lo malo es que medio que en el fondo ya lo sabemos, hasta por intuición. Pero sí, es lindo seguir pensando, esto es un tiempito. Y la fe, caemos en hay que darle tiempo. Caemos en la trampa siempre. Sí, claro. Se anunció hoy justamente la baja del impuesto país del 17,5 al 7,5. Primer comentario, no al dólar tarjeta, dólar Qatar, dólar consumo, al consumidor, al pequeño consumidor, al que hace una compra en el extranjero o se va de viaje, que compras. va a seguir teniendo... o sea que para los jueguitos de la Nintendo sigo pagando 17 y pico. Tipo eBay, compro por eBay también. Va a ser para importación, exportación... que va a tener
O si quieren otro día les cuento. Pero bueno. Es el no anuncio. ¿Nosotros cuándo? ¿De cuándo nos llega la baja? En teoría te llega indirectamente porque, digamos, esto hay que ver qué efectos o cómo van a tener los efectos. Va a traer una baja en las importaciones, que puede haber un ingreso de importaciones o de bienes finales. ¿Baja en cantidad o baja en precio? Entonces que van a ingresar más las importaciones. Por ejemplo, acá la fábrica que hace los Bueno, celulares, hay que ver eso, tendría un costo menor. Cómo impacta en el producto final, cómo impacta en el intermedio, pero bueno, viene siendo más un anuncio y una política para el sector industrial, para el sector agroexportador. Lo quiero ver en mesa. No, pero ojo, porque puede tener una doble cara, puede servirle, hoy que hablábamos más temprano de Newsan y de todas las empresas electrónicas, para importar productos e insumos más baratos. Claro. Eso sería lo que beneficia al producto final producido pero en también Argentina. le puede servir al que vende televisores hechos en China para meterlos más baratos y ahí en esa ecuación capaz que hasta perdemos. Bueno, por eso hay porque que ver porque vos vas a ir a la góndola y vas a ver el Samsung, andá anotando a todos los que tenemos que pagar, cobrarle publicidad. El Samsung hecho en Tierra del Fuego. De por sí. De 80 pulgadas, no sé cuánto, 500 lucas, y el Shimizu hecho en China, importado todo empaquetado, a 300. Sí. Bueno, bien. Te vas a comprar el Shimizu. Y atado a eso, si me permiten una cosita más, no sé si lo comenté alguna de las veces que estamos hablando de tipo de cambio y demás, que sí, el tipo de cambio oficial está fijo, pero es relativamente fijo, está teniendo pequeños cambios. Si lo ves, cuando empezamos la columna estaba en 800 y pico, y está al 919. Ese es el Crowley Peg, el supuesto, Crowley, ¿no? 2%. Sí. Entonces hay un montón de cosas que empiezan a jugar y afectar, y vamos a ver cómo termina repercutiendo en nuestro bolsillo o en el consumidor. Y la última cosita, la inflación, se anunció el resultado de la inflación de julio, fue del 4.2%. Podemos decir, bueno, finalmente se está controlando la inflación. También a qué costo, por lo que venimos diciendo siempre, cómo afecta al consumo, cómo afecta a nuestros bolsillos, y el objetivo de la inflación cero, de la mínima inflación, lo que vemos en los últimos meses, que están 4.6, 4.3, 4.2. Ver si esto va a ser que queda ahí claro, o va a seguir bajando, o yo me animo a decir, ojo, porque este mes hubo ajustes de tarifas, hubo ajuste de obra social, hubo ajuste de combustible. Vamos a ver qué pasa. Sí, y además un poco lo que hablamos ayer con Carolina, que es, si vos tenés casi 200.000 personas despedidas de noviembre a la fecha, una recesión galopante, pymes que cierran, cuentas sueldos que se cierran, jubilaciones súper ajustadas, y lo único que lográs es estabilizarte en 4 puntos, bueno, es una calamidad. Sí, por eso mismo, ¿a qué costo calamidad y cómo sigue? Claro, es muy importante eso que lo tengamos. Pero ayer en Twitter se abrió el champán. Sí, vos podés en 30 segundos explicarme cuál es el razonamiento de Milei para decir que si uno elimina el Crowley Peg, en realidad estamos en una inflación menor al 2. Yo nunca hice 1000 cuentas, hice 1000 cosas para entender el 38.000%, el 32%. No te da. No te da. Bueno, no es que no te lo quiera explicar, que no te da no esos sé qué números. Razonamientos hace y cómo, y no es por ideología, porque puedo no coincidir, pero decir, bueno, esto se no. Pero se supone que ¿vos dónde estudiaste? Él parte de una base del 50 y pico % y eso se multiplica y anual termina en 17. Sí. Pero además ¿Pero en qué el es? medio, 50 mensual. Claro, y en el medio, ¿contra qué lo calculás? ¿Con el oficial, con la variación esta del 2% acumulada, con el MEP? Ahora vamos a tener una diferencia de nuevo con el dólar tarjeta, con el entonces, claro, no sé cómo hacerlo. No sé, de verdad, ¿no? Yo soy de Boca, no puedo. Nunca lo entiendo, turismo, pero diría uno. Lo que pasa es que, claro, hay que ver qué se basa. Sí, yo también ¿cuál es el número que hace? Y traté de seguir ese razonamiento. Pero ya partiendo de la base que tenemos, no sé, 6 tipos de dólares, es como medio raro lo que estaba planteando. Sí. Claro, bien. Bueno, gracias. Siempre buenas noticias. Sí, gracias. ¿Qué hacemos con la tarjeta? Si podés pagar el total, no pagues el mínimo, salvo que sean cuota. Digamos, la idea con la tarjeta es financiar en cuotas fijas o con una baja interés, no pagar el mínimo, te revienta después. ¿Puedo una más y cierro con una pregunta muy de Doña Rosa? Sí. Hay préstamos nuevos, hay unas nuevas líneas crediticias, sobre todo del Banco de la Provincia.
con un, ¿cómo se llama? Anual. Un interés. Un interés anual del 51.1, creo. Ahí yo no quiero decir sí o no, porque es una decisión personal. Lo que tenés que ver es para qué lo necesitas, qué harías con esa plata, si el interés es efectivamente fijo, si ese interés fijo pensás que va a estar por abajo o por arriba de la inflación. Son las cosas que hay que tener en cuenta antes de tomar esa decisión. Muy bien. Y si lo No tomás quiere ir en contra del banco, ¿viste? Y si lo tomás porque tenés que hacer un pago, porque tenés que hacer no sé qué, bien, si es para no sé qué y después te quedás súper endeudado y sin capacidad de repago, es un problema. Bien. Si la tasa es fija, realmente fija, leer las letras chicas. O sea, Mercurio retrógrado para todo, entonces. Claro. Perfecto. Yo- Gracias, Silvina. Nos vemos. Gracias.